Hola, bienvenidas a este segundo videoclip. Mi nombre es Edith, soy también parte del equipo de Territorios Culturales del Instituto Cultural de León. En este segundo video vamos a ver y vamos a hablar un poquito sobre la cultura, sobre los derechos culturales y sobre la función social que tiene el arte. Espero que les sirva mucho de lo que estamos compartiendo aquí con ustedes. Mucho de esto es parte de lo que ya hemos hablado ahí con ustedes. Entonces trataremos como de hacerlo lo más ameno posible. Nos encantaría estar con ustedes en sus casas, pero bueno, sabemos que ahorita no es posible, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero que nada tenemos que empezar sabiendo qué es la cultura, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la cultura? Y mucha gente, un montón de gente a lo largo de la historia se ha hecho esta pregunta, ¿qué es la cultura? Y mucha gente lo ha respondido en diferentes escritos, investigaciones, etc. Lo que nosotras podemos rescatar de toda esa investigación es que la cultura engloba todos los rasgos que tienen que ver con las personas y las sociedades, ¿no? Todo con lo que conviven, cómo se relacionan, sus modos de vida, sus formas de expresarse. Básicamente, todo lo que encontremos en las formas de comunicarnos son parte de la cultura. Por eso es tan difícil definirla. Por eso es tan difícil encontrar un significado único. Entonces, la cultura tiene tanta diversidad de formas en las que se expresa que podemos englobarla en algunas para poder distinguir una cultura de otra. Hay formas en las que podemos distinguir estas diferencias. La primera es los modos de vida y las formas de relacionarse. Esto implica todo como lo que tiene que ver con las personas, como su lenguaje, su forma de hablar, su forma de vestirse. Sabemos que es diferente cómo nos vestimos en unos lugares y en otros, depende también incluso de las regiones, de las temperaturas, etcétera, pero todo eso forma parte también de nuestra cultura, de nuestro modo de vivir y de nuestro modo de relacionarnos con los demás. Cómo nos relacionamos con unos vecinos es diferente en una colonia que en otra, incluso. Son culturas diferentes. La segunda son los valores y las normas. Cada comunidad y en cada lugar tienen diferentes valores y diferentes reglas con las cuales se rigen, ¿no? Hay algunas comunidades que valoran mucho más el respeto hacia los ancianos, otras que respetan más la naturaleza. No es que unas valgan más que otras, es que en cada cultura los valores son distintos y así se van viviendo y así se van rigiendo como dentro de su comunidad su relación con el entorno y entre personas, entre vecinos. La tercera es los ritos y ceremonias religiosas. También varía mucho entre comunidades cómo festejamos o cómo celebramos las festividades. No nada más en un tipo de creencia o en otra, ¿no? Sabemos que hay muchos pueblos originarios que tienen sus festividades, sus propios ritos, sus propias fechas importantes, y eso también forma parte de nuestra cultura, tanto de ellos como de nosotras cuando celebramos tal vez nuestras festividades de parroquiales o de fiestas patronales, etc. Y por último, el conjunto de bienes que se construyen o se producen. También nuestra cultura involucra eso. En cada comunidad es distinto. Por ejemplo, la cultura de León sabemos que está muy arraigada con la producción de calzado. Hay otros lugares que sabemos que se dedican a la producción de textiles, de alimentos, de dulces típicos tradicionales, etc. Entonces así sabemos que eso también es parte de su cultura y que así también podemos diferenciar las distintas culturas que habitan, no nada más en una ciudad, sino en un estado, en un país y en general en el mundo. Viendo todo esto, nos damos cuenta de por qué somos tan distintas las personas y dentro de nuestras comunidades también somos muy distintas. Por eso lo que nos contaba Mel acerca de la identidad y la identificación es importante, para saber que a pesar de todas esas diferencias y de que las culturas sean diferentes, podemos unirnos por un bien común. Entonces, ¿a quién le interesa o quién vigila que estas comunidades o que estas culturas distintas puedan expresarse libremente? Por eso existen los derechos culturales. Los derechos culturales forman parte de los derechos humanos.
Y los derechos humanos, como bien sabemos, fueron creados para que ningún ser humano pasara sobre otro ser humano. Es decir, que todos y todas viviéramos con la libertad de expresar nuestra cultura, nuestras creencias o nuestros valores y normas. Pero entonces, ¿quién es el encargado de garantizar que nadie pase por encima de nadie? Que todas y todos podamos expresarnos libremente. Bueno, el encargado de vigilar y garantizar esto es el Estado a través de sus instituciones y sus gobiernos e instituciones como la nuestra, como el Instituto Cultural de León, ¿no? A través de estas instituciones se garantiza que la gente pueda acceder, disfrutar plenamente y expresarse a través de la cultura, de los lenguajes artísticos que más quieran y que más deseen. Entonces, el objetivo de los derechos culturales es precisamente esto que estamos hablando, es permitir que cualquier persona, no importa de qué cultura sea o no importa cómo se identifique, pueda acceder a estos derechos, pueda acceder a la cultura y al arte como un medio de expresión de su cultura. Hay ciertas características que el Estado tiene que considerar para poder garantizar estos derechos. Las vamos a ver a continuación. La primera es que estos derechos deben estar disponibles, que todos los bienes, los servicios culturales deben ser disponibles para que cualquier persona que quiera se pueda acercar y pueda disfrutar y beneficiarse de ellos. La segunda es que tienen que ser accesibles. El acceso a la cultura consiste en que nada nos impida llegar a ella, ni la edad, ni el género, ni la clase social, ni ninguna característica, ni ninguna identidad que tengamos. Por diferentes que seamos o por cada cultura que tengamos, tendremos que acceder a esta cultura, independientemente de nuestras condiciones individuales. La tercera es que sea aceptable, es decir, el Estado no debe de imponer y las instituciones no deben de imponer en cada lugar qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Tiene que la comunidad aceptar esas formas de garantizar el derecho cultural, ese acceso cultural. Es decir, no vamos a ir como instituto a obligar a una comunidad a que tome clases de ballet si lo que quieren son clases de rap. Esto es que la comunidad acepta lo que se les está brindando porque es lo que más les beneficia o por lo que es lo que más les gusta. El cuarto es que tiene que ser adaptable. El Estado y las instituciones tienen que adaptarse y tienen que ser flexibles a lo que los contextos demanden. Es decir, ya hablamos muchas veces de que las comunidades son diferentes y bueno, estas acciones que garanticen nuestros derechos culturales tienen que estar adaptadas a cada lugar, a cada cultura, a cada persona, a cada grupo social. Por último, estos derechos tienen que ser idóneos, es decir, tienen que ir enfocados a las características del espacio físico, quizá del clima, quizá de la tierra, quizá de pues, las características que tenga cada lugar. No vamos a poner un evento o una verbena en un lugar que no es idóneo, en un lugar que es inseguro, en un lugar que no permite, pues sí, el acompañamiento o el encuentro entre vecinos y vecinas. A esto se refiere con que tiene que ser idóneo todas estas acciones que hagamos. Sabiendo todo esto, nos queda la pregunta, ¿por qué o en qué nos beneficiaría a nosotras y a nosotros en nuestra comunidad que se garantizaran los derechos culturales? Ok, que tengamos acceso, que podamos llegar a ellos, pero ¿por qué nos interesaría? ¿Qué nos motivaría a organizar nuestra comunidad hacia la cultura y el arte? Porque se pueden organizar hacia muchas cosas, hacia resolver problemáticas del agua, problemáticas de seguridad. ¿Por qué nos enfocaríamos a la cultura y el arte? Para eso está mi compañera Melanie con nosotras, para compartirnos un poquito este tema. Hola otra vez. Como les comentaba mi compañera Edith, los derechos culturales y el arte pueden traernos muchos beneficios como sociedad. También el arte tiene algunas funciones muy particulares que nos pueden ayudar para solucionar ciertas cosas o para construir nuevas formas de relacionar. A continuación voy a mencionar algunas de las funciones o por qué es importante el arte en nuestras vidas
como a nivel individual, pero también a nivel comunitario, colectivo, sociedad. El arte nos ayuda a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nos ayuda a comunicar ideas, conceptos, emociones, preocupaciones. El arte también nos ayuda a educar y comunicar en ciertos valores positivos. Por ejemplo, el respeto a la naturaleza, el respeto a nuestros adultos mayores, pero el arte lo que va a ayudarnos es que pueda hacerse de un medio mucho más amable y accesible para todas las personas, sin que se tenga que explicar a lo mejor de manera literal. Puede ser a lo mejor una expresión artística como un mural, o como un performance, o una obra de teatro. Alguna expresión artística puede ayudarnos a que sea mucho más accesible y amable ese mensaje. El arte también nos ayuda a construir nuestra memoria histórica, a que como comunidad pensemos qué queremos dejar para las futuras generaciones y también para las generaciones del presente. También nos ayuda a valorar y reconocer el patrimonio histórico y cultural que tiene una comunidad. Generalmente este patrimonio son expresiones artísticas. Mediante el arte también es posible que podamos generar sentimientos de unidad y de cohesión entre todas las personas que habitamos una comunidad. Por ejemplo, a través de este lenguaje podemos compartir formas o construir formas de relacionarnos de una manera armoniosa y que el arte justamente sea este lenguaje que nos permita hacerlo. También el arte nos puede permitir ser una forma de tener acceso de una manera amigable a un tipo de terapia. Es decir, el arte al ayudarnos a expresar ciertos sentimientos y ciertas ideas, nos permite que haya un proceso de liberación de ciertas ideas, a lo mejor pueden ser algunas angustias, pero en el proceso mismo de la expresión artística nos puede ayudar a liberar ciertas cosas y poder expresarlas de manera libre con todas y todos. Bueno, pues ahora nos queda un poquito más claro por qué una comunidad decidiría enfocar todos sus esfuerzos y sus energías hacia el arte y la cultura, porque aunque a veces parezca que no tiene tanta importancia o que no es tan urgente como la seguridad o como otros problemas, sabemos que a través del arte también podemos impactar en esos problemas, en la seguridad, en la cohesión social, en los lazos de vecinos, etc. También es importante que no solamente nos enfoquemos a que traigamos el arte a nuestra colonia, que vengan y nos traigan eventos, que vengan y nos traigan presentaciones, sino que nosotras tomemos un papel activo dentro de los lenguajes artísticos. Es importante conocerlos, es importante saber de qué tratan, para poder utilizarlos, para poder hacerlos nuestros y expresar a partir de ellos nuestra cultura, nuestra ideología o los valores que queremos compartir a los más chicos y a los adolescentes y a los vecinos. Por eso vamos a ver, muy a grandes rasgos, cuáles son los lenguajes artísticos que normalmente podemos encontrar y de los que podemos ser parte, a veces más activamente, a veces no tan activamente. Hay muchas disciplinas artísticas y muchos tipos de lenguajes a los que podemos acceder. Incluso hay cosas que hacemos en nuestras comunidades que no sabemos qué es eso, pero, por ejemplo, al construir un altar de muertos, toda la comunidad participa. Algunos hacen dibujos, otros ponen papel picado, otros ponen veladoras, y cada quien, sin saberlo, está contribuyendo en una expresión artística. Es una expresión artística porque expresa un sentir. Para entender un poquito más, vamos a ver las siguientes imágenes. Uno de estos lenguajes artísticos en los que podemos expresar de manera estética nuestro pensamiento y nuestras reflexiones son las artes plásticas. Las artes plásticas son las que involucran algún elemento moldeable o manipulable para construir algo. Pueden ser esculturas con plastilina, hay algunos que utilizan elementos reciclados y construyen cosas, etc. Son todas esas cosas que podemos manipular para crear algo. También están las artes escénicas. Estas son las que utilizan el cuerpo como principal herramienta para contar algo, para una obra o para escenificarla.
Por ejemplo, el teatro, la danza, el breakdance, etcétera, ¿no? Nosotras conocemos de diferentes tipos de expresiones que se hacen con el cuerpo. Incluso hay performance, incluso hay muchas ideas que podemos crear sin que existan anteriormente y forman parte de las artes escénicas. También está la música. Seguramente es con la que más contacto hemos tenido, pero no significa que aunque la escuchemos diario y pongamos todos los días la radio o pongamos nuestros discos, sepamos cómo está hecha la música o cómo fue formulada. O podamos, no sé, incluso tocar un instrumento o componer una canción o componer las letras de una canción. Es decir, la música, aunque está tan cerca de nosotras, podríamos incluso conocer cómo opera y cómo está compuesta, su melodía, su ritmo, sus letras, etc. Y por último están las artes visuales. Estas artes están enfocadas a la apreciación de elementos por medio de la vista. Por ejemplo, la fotografía o el cine, incluso las novelas. Quizás las novelas también son un elemento de artes visuales que vemos todo el tiempo. Pero hay muchas otras artes visuales. Podemos ir a un museo y apreciar obras de pintores reconocidos o podemos ir a la calle y apreciar los murales que han pintado jóvenes con muchísimo talento y que también son artes que están ahí y que son disponibles para nosotras. Estos no son los únicos lenguajes que existen. Hay infinidad de expresiones, como infinito es el mundo e infinitas son las posibilidades. Nosotras podemos crear un nuevo lenguaje a partir de lo que somos y lo que sabemos, y eso también entra dentro de los lenguajes artísticos. Tampoco significa que estos ejemplos que les di no incluyan más de un tipo de arte. Esto que dije fue una manera de englobarlos, pero por ejemplo el cine tiene música, tiene artes escénicas, tiene artes visuales. Hay muchas disciplinas y muchas expresiones que contemplan todos estos tipos de arte. Vamos a hacer un ejercicio, cada quien con su gestora, que les va a dar sus instrucciones para que podamos identificar un poquito más darle más claridad a estas diferencias. Por mi parte sería todo en este segundo video. Espero que hayamos sido claras y si no, no se preocupen, anoten cualquier palabra o cualquier idea que no haya quedado clara y lo vamos a compartir con nuestras gestoras para darles un poquito más de profundidad. Bueno, pues les agradezco mucho haber visto hasta este momento y pues las invito a que vean los siguientes videos que estamos haciendo pues con mucho cariño para todas ustedes. Gracias.